17 de Shemaya, escrito en el libro de Mishlei, Proverbios, un verso que es bien famoso. Dice la Torah Hesed al-Leshonah, y hay una enseñanza de bondad en su boca. Entonces, ¿eso a quién se refiere? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai en la Gemara Masejet Berajot, página 10, si no me equivoco. Eso se refiere a David Amelech, al rey David. Y hay una enseñanza bien profunda dentro de la vida del rey David y dentro de todo el Tanaj, todas las enseñanzas que aparecen en la escritura. Dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto que es bien importante estudiar el Tanaj, que son los 24 libros de la Biblia hebrea. Es bien importante porque eso tiene enseñanzas y historias que, a pesar de que la mente consciente no las comprende, todos los mensajes que Hashem tiene para mejorar la mente humana, que es la raíz y fuente de todos los comportamientos, se encuentran aquí. Quiere decir que a pesar de que tu mente no entiende esas historias, primero que todo que te hacen una vasija para que tú hagas la pregunta. Te preguntas, ¿qué quiere decir estas historias? ¿Qué quiere decir la historia de que el rey David mató a Goliat? ¿Qué quiere decir las historias que el rey David mataba gente en guerras y le enseñaba a su hijo a matar a ciertas personas? Que cuando una persona ve las historias que aparecen en la Biblia hebrea sin comprensión, quiere decir sin los ojos de un sabio de Torah, es bien fácil que erre en su camino y que no entienda nada, pero su subconsciente comprende todos los mensajes ahí. Ahora, también que la Torah, el Tanaj, está escrito de una forma tal que te empuja al refinamiento del intelecto y al proceso analítico y a la realización de preguntas, hasta tal punto que en pocas palabras te hace más inteligente. Porque para entender una historia del Tanaj tienes que entender ciertas bases, ciertos conceptos primarios. Y el Zohar te da esos conceptos primarios, el Talmud te da esos conceptos primarios, como las ciertas leyes que hay para el estudio de la Torah, para desarrollar sobre el estudio de la Torah, que son 3 en total. Sin embargo, el punto que, volviendo a lo que estaba mencionando el rey David, es que el rey David, Alav Shalom, él representaba Malhut, que quiere decir el reinado, el cuerpo físico. Una persona tiene que comprender que en este mundo físico, todas las cosas que nosotros hacemos, todos los actos que nosotros cometemos, pueden ser en dirección, en una energía positiva de lo que nosotros llamamos santidad, o puede ser en una dirección negativa de lo que nosotros llamamos tumá, impureza. Puede ser el mismo acto te puede estar trayendo y conectando con energías de pureza, y el mismo acto te puede estar trayendo y conectando con energías de impureza. Por ejemplo, cuando una persona reza a una deidad, si le está rezando a Hashem Yitbaraj, a Kadosh Baruj Hu, el rey de reyes, como decía el rey David, ese acto le está trayendo pureza a su alma, bendición a su vida, cosas positivas, buenos sentimientos, paz, armonía, etc. Cuando le reza a una deidad extraña, como a JCPenney, como a toda clase de estatuas, toda clase de ídolos,
a partir de ese momento la persona se está conectando con las energías de impureza, lo cual le trae sobre él que aumente la imperfección. Quiere decir que a partir de ese momento la persona tiene más ego, tiene más ira, tiene un corazón con ninguna misericordia o con poca misericordia, como está escrito en la Gemara, que los idólatras son personas crueles. Las personas que estaban fuertemente arraigadas en la idolatría, va a ser que la persona no tenga deseos de vencer a su mala inclinación. Por lo tanto, va a desembocar en que genere conflictos y no va a buscar la paz, que cometa los peores pecados de Gilu y Arabia, relaciones prohibidas. ¿Todo por qué? Que le rezó una deidad extraña. Y lo opuesto a alguien que reza. Alguien que reza se apega a la energía positiva en los mundos espirituales, en la raíz de los mundos espirituales. Por lo tanto, si una persona reza como es debido, parte de todos los beneficios que hay del rezo en sí, que es un precepto. ¿Quién dice que la Torah y quién dice que de los rabinos? Dice la Gemara Masechet Berajot, página 26a, que Abraham vino, instauró el rezo de la mañana, como está escrito en la Torah. Vayamod Abraham Beitbalel Bamakom Asher Amad Sham. Perdón. Vayikam Abraham Baboker Beitbalel Bamakom Asher Amad Sham. Y Abraham vino, se paró en la mañana para pararse en el lugar donde rezaba. Isaac vino, instauró, si no me acuerdo del pasuk, creo que me equivoqué en el pasuk, es bien probable. Isaac vino, instauró el rezo de la tarde, como está escrito. Y vino Isaac de platicar en el campo, la suaj basadeh. Y no existe palabra, conversar en el campo, platicar, sino palabra de rezo. Y también Jacob vino y instauró el rezo de la noche. Ahora, existe otro rezo que se llama Tikkun Hatzot, que ese rezo lo instauró David Amelech, Alab Shalom, rey David, que viene a representar también la completud, y en ese Gemara no lo menciona el rezo del rey David, pero viene a instaurar la completud, a restaurar la completud entre el hombre y su creador, así como hay que unir la noche con el día. La noche representa una vida sin el conocimiento de Torah, sin el conocimiento del Creador. El día representa una vida con el conocimiento del Creador, en el cual tú puedes ver las cosas, en el cual reinan las fuerzas del bien, en el cual las personas se pueden reconocer los unos a los otros. Uno de los primeros instintos de una persona que se aleja del conocimiento de la Torah es que no le importa con nadie. No le importa la vida de nadie. No le interesa si alguien está bien, si alguien está mal. Es una persona como si estuviese en la oscuridad, quiere decir que solo es consciente de su propia existencia, no le interesan los demás. Y una de las raíces de eso es la arrogancia. Por lo tanto, el rey David, Alab Shalom, David Amelech, fue quien instauró el rezo de Tikkun Hatzot, porque él representaba la capacidad de percibir a todo su entorno. Y como vuelvo y repito, no existe bien posible. Como está escrito en Masechet Berajot, página 4, no hay bien sino la Torah. En base al verso de Proverbios 4, verso 2, porque yo les di una buena edad, a mi Torah no la abandonen. Y dice que no existe bien sino la Torah. Quiere decir que todo bien que se encontraba en los patriarcas y en las personas que están escritos en el Tanaj, que es los 24 libros, Torah escritos y profetas, vienen a raíz de su apego a la Torah.
La Torah, como hemos mencionado anteriormente, es el corazón del judaísmo. Sin Torah no existe judaísmo, y el judaísmo representa todo lo bien que existe en el mundo. Todo lo bien que existe en todas las religiones del mundo lo sacan del judaísmo. Si no fuese por el judaísmo, la gente todavía estuviese degollando vacas, cabras y animales o personas a sus dioses. Si no fuese por el judaísmo, nadie comprendería el concepto de reunirse en un lugar a rezar. Nadie comprendería el concepto de estudiar Torah, de estudiar ética, buenas cualidades de carácter. Todo eso proviene de la Torah. Lo que pasa es que las religiones del mundo lo adaptan, y la sociedad que nosotros vemos hoy en día es un producto de las religiones del mundo que lo sacan de la Torah. Pero sin embargo, lo bueno que tienen lo sacan de la Torah. Sin embargo, lo malo que tienen, como la falta de recato, como vivir sin preocuparse por los actos, como vivir sin ética, sin moral, proviene de la mano humana, que no es la mano humana, sino es la mano de la mala inclinación que está dentro del ser humano. La serpiente está dentro del ser humano, que está dentro del ser humano. Y volviendo al tópico del rey David, que el rey David sabía percibir a todas las personas que estaban a su alrededor, y tenía dentro de él un atributo bien sensible a beneficiar a los demás. Tenía el deseo de beneficiar a los demás. Por eso hay una historia en el Tanaj, que el rey David tenía tres guerreros principales. Uno se llamaba Dino, etc., que eran muy fuertes. Y el rey David tenía sed en un cierto punto, en medio de una guerra, y en medio de una de las muchas persecuciones del rey David hacia su persona. Y él dijo en voz alta: tengo sed. Y esos tres fieles guerreros del rey David, que eran sus jefes al mando, fueron al campamento del enemigo, agarraron de las aguas del enemigo y le trajeron de esa agua al rey David. ¿Y qué hizo el rey David? Agarró el agua y la tiró para Hashem, quiere decir, la tiró al piso. Y dijo: Hasbe Shalom, Hasbe Halila, Dios no lo permita que yo tome agua de la sangre de estos tres hombres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nosotros podemos aprender de eso? Nosotros aprendemos que cuando una persona comprende y se coloca en la posición de los demás, le importa con los demás, no puede entrar en él ni una pequeña idea remota de beneficiarse no solo del daño de los demás, que hoy en día existen muchas personas que buscan alzarse a la grandeza a través de pisotear a los demás. No solo no buscan hacer eso, sino que Safek, aquí no es que se hicieron daño para traerle agua, no, sino es que había una posibilidad remota de que si yo tomo esta agua, puede que se pongan en otra posición peligrosa para beneficiarme, y yo no quiero que le pase ningún mal, ningún daño. Eso es un pastor fiel. Eso es un líder. Eso es una persona que merece estar en lo más alto, en la grandeza. ¿Por qué? Porque le preocupa a los demás. Es capaz de hacer todo lo posible y de sufrir incluso él mismo, pero nunca generarle ningún daño a los demás, ningún sufrimiento a los demás. Eso no se puede encontrar en ningún ser humano, básicamente, que no tiene Torah. Porque eso es uno de los beneficios que te da la Torah, que te da la capacidad de sentir a los demás, de percibir a los demás, de preocuparte por los demás. Cuando una persona se aleja de este conocimiento, automáticamente empieza a crecer en él su deseo de beneficiarse únicamente a él. Mientras más grande sea ese deseo de beneficiarse únicamente a él,
él va a estar en una posición en la cual no le importa con nadie. No le interesa a nadie. Puede que todo el mundo se muera, todo el mundo se pudra. Mientras tanto que él coma, él beba, él duerma, todo está bien. Y vemos que esto es un comportamiento que es bien común. Por eso la Torá, en la Sefirot, como mencionamos, hemos estudiado la Sefirot. La Torá representa el mundo de Tiferet. Y Tiferet es el sol. Tiferet es el sol. Por lo tanto, mientras más cercano estás al sol, más caliente es. Quiere decir, más caliente es. Como una persona que dicen que es una persona, en inglés, warming, que aprecia a los demás, que abraza a los demás, que siente afecto por los demás, incluso si no los toca, siente un afecto por los demás, protege a los demás, quiere darle vida a los demás, constantemente, como el sol, y da en abundancia, y a todos, no importa si lo merecen, si no lo merecen, da en abundancia. Contrario a una persona que se aleja del sol, ¿qué pasa si una persona se aleja del sol? Que es la Torah, que es un símbolo a la Torah. Mientras más alejado la persona está del sol, más frío se hace. Y no existe frío sino las klipot, las energías negativas. Que vos mencionaba, el ser humano puede ser una manifestación de las energías positivas que existen en los mundos espirituales, de un ángel, o puede ser una manifestación de las energías negativas, que son los demonios. Por lo tanto, todo lo que los seres negativos hacen, una persona que se asemeja a ellos, lo hace. Y está escrito en uno de los pocos versos. Pero ahorita mismo recuerdo 3, 4 versos que mencionan en todo el Tanaj la palabra baile. En hebreo roquet. Sí, y existe un verso en el libro de Ishaya que habla de una de las instrucciones de las civilizaciones famosas que existían antes. Creo que era Babel. Y dice Beseirim y el Kedusham. Y las energías negativas de los demonios que se asemejan a la cabra. Uno de los nombres para la palabra demonio en el Tanaj es la palabra cabra, que ahora vamos a desarrollar sobre ese tema. Van a bailar en ese lugar, entonces, en un lugar de destrucción. Entonces, ¿qué uno aprende ahí? Que cuando las personas se reúnen en ciertos lugares de baile, que ciertamente toda discoteca, todo lugar donde la gente se reúne es un portal de energías negativas, donde hay baile de hombres y mujeres mixtos. Eso es un portal de energías negativas. Hashem Yelahem, toda la persona que vaya allí nunca va a salir limpio de esa situación, sin pecados y sin sufrimientos muy grandes que genere, especialmente a los dueños de esos clubes, a los dueños de las fiestas. No tienen ni idea de la maldición que se traen a su vida. Es una costumbre entre las naciones hacer algo que se llama 15 años. Hay un lugar que es 16 años, que básicamente genera una festividad, que en esa festividad se reúne la gente a pecar, los jóvenes a pecar. Y a partir de ese momento, esa anfitriona, no sé si se hace entre los hombres, de seguro que va a empezar a hacer también ella muchos pecados.
¿Por qué? Porque Gadola Mastío yo termino orgo. Peor es quien hace que otro peque, que lo mate. Entonces, el castigo de alguien que genera que otros pequen es que también él se llene de todos los pecados que ellos hacen para aumentar el sufrimiento, el castigo que tienen. Y obviamente está escrito en el Zohar Kadosh para allá, no para allá, Zohar Tikkunim, página 6, que no existe nada que se pare enfrente de la Teshuvah. Sin embargo, una persona tiene que comprender que la cultura que la persona occidental vive, que eso es bien raro entre los judíos, pero entre las naciones se encuentra. La cultura que la persona occidental vive, que he analizado, que he visto, se basa literalmente en pecados, en destrucción, en literalmente asemejarse a energías negativas. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser eso? ¿Cuándo fue el punto en el cual la humanidad empezó a degradarse constantemente? Volviendo al detalle que estábamos mencionando, de que las energías negativas de los demonios se llaman cabras, porque dice el Zohar Kadosh que las cabras son un animal bien peculiar, porque contrario al venado, si no me equivoco, cada vez que el venado come, se asegura que toda su tribu coma primero. Pero la cabra lucha contra su tribu, contra su manada, para comer primero. Quiere decir, es egoísta. No le importa dañar a los demás. Le molesta que otros tengan bien, tengan bueno. La raíz de eso es que la persona poco a poco cuando se aleja de la Torah, se va asemejando a esas entidades negativas. Cada vez más. Entonces se llena de egoísmo, como mencionamos. Por eso una de las manifestaciones más grandes de alejamiento del Creador, alejamiento de la Torah, es una persona que es glotona. Constantemente se mantiene comiendo hasta tal punto que aumenta su carne, aumenta su masa muscular, su grasa, digamos. Entonces encuentra que la persona no tiene ninguna conexión espiritual a raíz de eso. ¿Por qué? Porque se mantiene en el mundo más bajo, que es el mundo del cuerpo. Se aleja de los mundos espirituales. Ahora, existen ciertos animales que se llaman sheratzim, que son todos los animales que andan con el pecho mirando hacia la tierra. Toda clase de reptiles, lagartijas, etc. Que todos son impuros. Es una categoría de animales que son impuros. Si los tocas, te transmite impureza. Que esa es una de las razones por la cual la persona nunca se tiene que llenar de arrogancia. Porque es bien fácil que la persona se haga impura. Si duermes, te despiertas, estás impuro, las manos están impuras. Si tocas un animal, un perro, por ejemplo, también es una categoría de eso, es impuro. Cuando estoy hablando que su pecho está mirando hacia el piso, quiere decir que está pegado, como un cocodrilo, por ejemplo. Está pegado al piso, es un animal impuro. No se debe comer. Ahora, todas las aves, gran parte de ellas, excepto las aves rapiñas, las aves que cazan, etcétera, como el halcón, son puras, se pueden comer.
aunque el Shulchan Aruch, el libro de leyes, dice que no comemos aves sino aves que tienen dentro de la religión judía una tradición de que son kasher, de que se pueden comer, que son puras, que son aptas. Sin embargo, según la Torah, los versos simples, uno entiende que existen muchas especialidades, obviamente, pero la gran mayoría de ellas son puras. Por lo tanto, viene la Torah y te dice las que no son impuras. Es decir, como el ejemplo de los animales que tienen que tener dos signos, que son rumiantes y que tienen la pezuña hendida. Pero existen 4 que son la excepción. Entonces, de la misma forma, existen las aves. Todas son kosher, pero existen una lista que aparece en la Torah que son la excepción, que muchas de ellas no tienen traducción y se desconoce su identidad. Por eso es que se reducen los riesgos en la tradición y no se comen las aves, únicamente las que tienen una tradición fuerte de que son kasher. Por ende, la persona comprende a partir de ahí la siguiente enseñanza, que es bien importante. Mientras más la persona se apegue a todos los placeres mundanos, a todos los placeres de la tierra, más impuro se va a hacer, más impureza se trae sobre. Quiere decir energías negativas. Usualmente uno encuentra que ese tipo de personas que son glotones no tienen buenas cualidades de carácter, porque una de las raíces de buenas cualidades de carácter o una de las raíces de las buenas cualidades de carácter es el deseo de beneficiar a los demás, el deseo de hacer actos de bondad. Por lo tanto, si esa persona manifiesta ese deseo únicamente hacia él, es probable que también tenga arrogancia, es probable que no tenga autocontrol, y es probable, si no tiene autocontrol, que no estudie Torah, y a partir de ahí todo lo demás va a ser incorrecto. Pero sin embargo, mientras más la persona se apega a lo que es espiritual, a lo que es como el alma, por eso la palabra Hashamayim, que quiere decir los cielos, es la misma gematria, la misma numerología que la palabra Neshama, alma. Como una ave que vuela, más la persona se hace pura, más probabilidad la persona tiene de tener conexiones espirituales con lo bueno, como el rey David, que el rey David escribe en el Salmo 119, que es un salmo que constantemente gira en torno a dar alabanzas al estudio de la Torah, a hablar de cuán grande es el estudio de la Torah, y es el salmo más largo de todos los salmos. Constantemente está hablando del tema, el tópico de cuán grande es la Torah, como en el verso 40, más torateja, Kola yomi sijate, cuánto amo a tu Torah. Todo el día esa es mi palabra. Todo eso está hablando de la Torah también. Toda esa fracción de los salmos. Y también tiene, o inicia, con las letras hebreas. ¿Qué dice el Talmud? El Tratado de Berajot, página 4a. Que toda persona que lee el Salmo 145 se asegura que tiene parte en el mundo venidero. Ahora, la pregunta es por qué. La demanda pregunta por qué. Porque tiene el orden del Aleph Bet, de la letra Aleph, que es el abecedario, entre comillas, hebreo, del lenguaje hebreo. En la letra Aleph hasta la letra Taf. Entonces, la razón por la cual, si la razón es esa, de que al leer ese salmo, tú te conectas con el alefato hebreo, también uno puede decir que una persona que lee el Salmo 119 tiene parte en el mundo venidero, si esa es la razón. Pero dice la Gemara, no, porque hay un verso que dice ahí, poteja, deja, que abre tu mano, etc.
El punto es que quiero tocar que cuando una persona lee ese salmo y lo comprende, que está ordenado en base al alfabeto hebreo, eso es tan grande que puede ser motivo suficiente que la persona tenga parte en el mundo venidero, porque si no, la Gemara no traería esa opinión. Y el alfabeto hebreo, el alefato hebreo, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué es tan importante? Aunque está escrito en otra Gemara Masías Berajot, página 55a, que Betzalel, hijo de Uri, Ben Uri, sabía combinar las letras hebreas, con las cuales se formaron los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Hashem, utilizando combinaciones de letras, hizo los cielos y la tierra. Cuando la persona estudia Torah, lee y realiza notas de lo que aprende, está generando combinaciones de letras con las cuales se crearon los cielos y la tierra, que eso hace que sea el principio de su construcción como ser humano, como ser espiritual, que al final lo va a llevar a tener parte en el mundo venidero, a ser un mejor ser humano, como he mencionado. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.